Hola, soy Diego Fernando Calderón Silva. Esta es la actividad sumativa de la unidad 2 del módulo de containerización de aplicaciones de software. Voy a desplegar usando Docker una aplicación web con su base de datos sobre el tema del Mundial 2026. Empiezo mostrando la instalación de Docker y algunos comandos básicos. Mm, lo primero que hay que hacer es verificar que Docker esté corriendo. Para que Docker esté corriendo, pues lo que tengo que hacer realmente inicialmente es instalar Docker Desktop install. Entonces vengo hasta docker.com install. En este caso estoy ubicado en Windows, así que él me llevará hacia la pestaña de Setup Install Windows, pero si tuviese Mac o Linux pues sería diferente. En este caso voy a escoger Docker para Windows de 8664. Me va a descargar un instalador, simplemente voy a darle siguiente, siguiente, siguiente. Me va a pedir que tal vez me loguee con Google y eso es todo. Una vez se instale, me va a aparecer el icono azul de la ballenita con unos contenedores en la parte de arriba que se llama Docker Desktop. ¿Sí? Entonces, ahora sí, Desktop, perdón, debe quedar corriendo e instalado. Para poder comprobarlo, lo que vamos a hacer es venir a una terminal y vamos a correr el comando Docker versión, que me va a decir que en este caso para mí está corriendo la versión 29.2, y adicional voy a decirle que voy a verificar si Docker Compose está instalado. Realmente me dice que sí, que ambos están instalados. Docker Desktop me instala los tres componentes de la arquitectura que muestra la figura 2 de la lectura fundamental, que es esta. ¿Sí? Entonces me instala la parte del cliente, del host y en este caso registro. ¿Sí? Entonces es muy importante destacar que los tres componentes de la arquitectura que se muestran en esta figura, estos tres componentes que se muestran aquí, el cliente es el que voy a usar en la terminal como CLI, el daemon que hace el trabajo y el compose para orquestar varios contenedores a la vez. ¿Sí? Entonces básicamente ahí es donde va. De la parte del CLI voy a tener el cliente, luego el host que me va a permitir trabajar, y el compose que es el que me va a permitir a través de Dockerfile tal vez, o bueno, de diferentes métodos, crear u orquestar, más bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por crear y borrar una imagen y un contenedor. Sí, básicamente. Entonces, ahora muestro cómo se crea y cómo se elimina una imagen del contenedor. Vamos a crear una imagen que le va a poner particularmente Hola Mundo. ¿Listo? Entonces, permítanme limpio acá. Y voy a crear la imagen que le voy a poner Hola Mundo con un Docker. Bueno, realmente no es que yo le vaya a poner, realmente es que la voy a descargar. A ver, en el mundo de Docker, así como en el mundo de GitHub, existe también la parte local y la parte en la nube. Docker se maneja como la parte local y Docker Hub se maneja como la parte en la nube. Y al igual que en GitHub, se hacen pull, push, y puedo cargar los contenedores y descargarlos. Y en este caso lo que yo voy a hacer es un Hola Mundo, un pull al Hola Mundo que Docker me provee. Entonces, Hello World. Él se va a tomar su tiempo. Esto depende netamente de la conexión a internet que ustedes tengan. A algunos se les puede demorar más, a otros menos. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que me haga el favor y ese contenedor que acabamos de descargar como Hello World, me lo cambie por saludo. Hello World. Listo. Y ahora simplemente le voy a decir con un docker ps barra a que me haga el favor y me busque ese Hello World, que lo apodamos saludo. A mí me aparecen algunos otros contenedores, pues gracias a que yo he estado trabajando, pero de lo contrario solo debería aparecerme este que hay aquí. Listo, entonces básicamente ahí descargué la imagen del registry, creé y ejecuté un contenedor llamado saludo y con Docker PSA lo veo en la lista. Ahora lo que voy a hacer es lo elimino.
Primero el contenedor y luego la imagen. Entonces vámonos a eliminar primero el contenedor, que sería básicamente un Docker rm saludo. Y ahora vamos a llevarnos la imagen, que sería con un Docker rmi para la imagen. Hello. Y en teoría eso sería todo. El contenedor eliminado y la imagen también. Vamos a analizar un poco algunos comandos agrupados por la arquitectura. ¿Sí? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces yo lo que propongo es una división de 8 pasos, ¿sí? Donde vamos a hablar justamente de la arquitectura que nos provee a nosotros. Entonces recordemos que la primera arquitectura que nos enseñan a nosotros de Docker nos dicen que está dividida en 3 fases, pero luego también nos hablan de un ciclo de vida que es el que nos enseña básicamente a cuándo está en ejecución, si está en ejecución, si está creado, si lo eliminamos, qué pasa, si lo detenemos, qué pasa, si queda pausado, cuándo lo debemos reanudar. Entonces el ciclo de vida de los procesos de Docker está escrito en esta pequeña imagen. Entonces, teniendo en mente la arquitectura y teniendo en mente justamente este ciclo de vida, es que yo planteo una serie de comandos divididos por fases. ¿Listo? Entonces, en la primera fase que vamos a hablar es la del Docker Engine, el daemon, básicamente, y es del lado del servidor, es decir, de la figura de lo que vimos en la figura 2. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es verificar la instalación, ¿no? Entonces, para poder verificar la instalación, vamos a hablar de Docker Version. Luego, para poder ver la versión del Compose, en este caso, Docker Compose Version. Y finalmente, pues si necesito hacer una prueba de extremo a extremo, lo que voy a hacer es un docker run hello world. Pero pues en este caso la eliminé, entonces en teoría pues no me la va a encontrar, al menos no de primera instancia. Lo que debería hacer es ir hasta el repositorio e instalarla, ¿sí? Entonces básicamente ahí es donde estamos. Entonces el Docker Engine o el Daemon Dockeret. El Daemon Dockeret es el servidor. Crea y gestiona todo. Eh, Esta parte de acá de la figura 2 es el servidor, es el que se encarga así de crear literalmente y gestionar todos. Estos comandos consultan siempre el estado y los recursos que administra. Entonces, justamente esa es la siguiente fase. Ya vimos cómo comprobar que está instalado, cómo comprobar que está corriendo. Ahora entonces miremos ese Docker Engine y podemos hacerlo a través del Docker Info, que nos va a dar toda la información acerca de la versión, dónde está corriendo el pad, todo, absolutamente todo. En este caso, si está con modo debug, los plugins que tiene por defecto, el server, cómo va, en qué condiciones va a estar corriendo. ¿Sí? Ese es el Docker Info. Docker Version, que ya lo estuvimos revisando, lo que nos va a traer son las versiones de cliente y servidor por separado. Entonces está el modelo cliente-servidor, ¿sí? Y aquí lo vemos exactamente. Si nosotros no tenemos esto instalado, no está corriendo, no nos va a funcionar Docker. ¿Dónde lo podemos ver? Básicamente, si vamos al Docker Desktop, acá en la parte izquierda abajo dice Engine Running y eso es lo que nos va a permitir a nosotros correr. Luego de esto podríamos revisar el Docker System DF, que se demora generalmente un poquito en correr porque básicamente es el espacio usado por imágenes, contenedores y volúmenes. Entonces ahí podríamos ver realmente de qué estamos haciendo, de qué se trata esto. Démosle un segundo que él se va a demorar un poco. Listo. Y aquí me dice que, bueno, tengo unos contenedores que me están ocupando un buen espacio en el disco. ¿Podría liberarlo o no podría liberarlo? Eso ya depende mucho de la necesidad realmente. Vamos a hablar ahora del Docker System Prune, que básicamente lo que hace Docker System Prune, básicamente lo que hace es liberar recursos no utilizados. Eso es una limpieza global. En este caso le voy a decir
bueno, listo, está de acuerdo en continuar. Sí, él siempre me va a hacer algunas advertencias y me va a decir que va a eliminar espacio. ¿Listo? Entonces, básicamente con ese prune, eso es lo que vamos a hacer, tomar toda esa información o caché viejo que tengamos y eliminarlo del disco. Es muy valioso, sobre todo cuando trabajamos en producción. Y listo. Acá me dice que me liberó 21 gigas, que tal vez en el ejercicio de bajar y subir contenedores quedaron por ahí residuos. Entonces, ahora me dice que ya está todo. Y finalmente, para esta primera fase del Docker Engine, vamos a hablar acerca de events, que básicamente es el flujo de eventos del daemon en tiempo real. ¿Sí? Entonces ahí lo estamos viendo. El cliente es por donde yo doy las órdenes, las traduce a la API del daemon. ¿Listo? Básicamente eso es el cliente, pero con Docker Version se ve claro el modelo del cliente servidor arriba, el cliente siempre abajo el servidor. Y el Docker System DF me muestra cuánto espacio ocupan. ¿Sí? Pues ocupan, por ejemplo, las imágenes, los contenedores o los volúmenes. Eso es. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que sería entonces la fase del client y CLI, que sería nuestro grupo B. El cliente, vuelvo y digo, es por donde yo doy las órdenes. Las traduce a la API del daemon y ese básicamente es todo lo que hay ahí detrás del cliente CLI. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un Docker Help. Eso entonces, el CLI es el punto de entrada del usuario y traduce los comandos a llamadas al API REST del daemon. En este caso, este Docker Help básicamente es una ayuda general del cliente, porque también podríamos decir Docker run barra help, que sería una ayuda un poco más específica, pero con comandos. Sí, bueno, una ayuda de comandos mucho más específica, como de opciones, más bien, de opciones. Y también podemos decir un Docker Context LS, que es a qué daemon apunta el cliente. Ese cliente igual puede ser remoto, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Luego vamos a pasar a la fase C, que es el registro en Docker Hub. Entonces, pues para esta ocasión, ese registro en el Docker Hub, igual lo podemos hacer sin problema, pero también podemos buscarlo desde el CLI. Entonces, podríamos venir y search Postgres. Podríamos venir a buscar qué imágenes. Entonces, fíjense que esta imagen de Postgres, por ejemplo, ha inicializado 14.947 y es la oficial. Entonces, en teoría, esta es la que idealmente deberíamos estar usando. Particularmente es la que yo estoy usando en el Docker Compose. Esta imagen es la que estoy usando, Image Postgres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque acá me dice que es la que deberíamos utilizar. ¿Sí? Así es como yo lo veo. Ahora, ¿qué podría hacer yo tranquilamente teniendo en cuenta que Postgres es la imagen oficial? Pues un Docker pull Postgres en la versión que yo la quiero descargar, que le voy a decir que es la versión 16, y adicional le voy a decir que para que corra se instale la versión liviana de Linux Alpine. Entonces me va a descargar, acá es Docker pull, no pull, me va a descargar entonces la imagen del registry, que en este caso pues del registro. Nuevamente, esto va a tomar un tiempo y depende netamente de la velocidad que se tenga el internet. Listo, también podríamos, una vez se termine la descarga, una vez finalizada la instalación, entonces en este caso pues hicimos un pull directo a Postgres. Él nos va a mostrar básicamente qué fue lo que descargó. Si hago un Docker PS, pues en teoría no tendría nada porque aún no lo hemos corrido. Simplemente hicimos un pull, es decir, simplemente lo descargamos. Seguidamente, entonces lo que vamos a hacer es intentar autenticarnos para poder publicar. Entonces podríamos hacer un Docker login
Y ese Docker login básicamente lo que va a hacer es buscar autenticarnos desde el navegador. En mi caso, pues yo ya estoy autenticado, pero pues es Docker Hub. Es ir a buscar el Docker Hub. Y ese Docker Hub básicamente va a intentar, lo que va a hacer es conectarnos a los repositorios. ¿Sí? ¿Cuáles repositorios? Lo mismo que estábamos viendo hace un momento. En este caso yo tengo unos repositorios propios que son pues como pruebas de trabajo y demás que hice hace algún tiempo, pero acá también podría venir y buscar las imágenes que yo quiero descargar. Y aquí fíjense que vamos a poder encontrar, por ejemplo, la imagen oficial de Postgres. Bueno, en teoría aquí puedo encontrar todas las imágenes con las que yo necesite trabajar, incluyendo, por ejemplo, imágenes de inteligencia artificial, como por ejemplo por acá muy probablemente vamos a encontrarnos las de Meta, vamos a encontrarnos Queen, sí, y así sucesivamente nos vamos a encontrar con todas esas novedades en esta parte. ¿Listo? Entonces eso es lo que está pasando aquí. Él lo que me va a pedir a mí ahora es que yo venga, me loguee, confirme, me va a loguear y listo. Ya ahora sí voy a poder cargar entonces mis contenedores a Docker Hub sin ningún problema. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues con un Docker push y aquí pondría el nombre del usuario, como le vayan a poner, barra imagen, ¿sí? Y con eso ya se puede publicar la imagen al registro. ¿Listo? Vamos a hablar entonces ahora en el bloque D de las plantillas de solo lectura construidas por capas. Cada instrucción del Dockerfile es una capa. ¿Qué es un Dockerfile entonces? Es lo que nos permite a nosotros construir sobre qué es lo que vamos a trabajar. Ya hablamos de que el Docker Compose nos permite componer todos esos contenedores que nosotros vamos a ir abriendo. Mientras que el Dockerfile entonces lo que va a empezar a hacer es crear capas. Cada instrucción, cada línea que yo le dé es una capa dentro del contenedor que se va a construir y se va a ir creando y va a ir teniendo su propia vida. ¿Listo? Entonces, para el tema de las imágenes, entonces las imágenes son plantillas de solo lectura hechas por capas. Cada instrucción del Dockerfile crea una capa y vamos a verlo, por ejemplo, si venimos a hablar de Docker Image. Entonces acá vamos a encontrar todas las capas que se han construido a través de los Dockerfile que hemos pues, trabajado, ¿no? Estas son las imágenes locales. Podríamos también construir mundial barra API, que es construir una imagen desde el Dockerfile, básicamente, desde el Dockerfile. ¿Por qué me funciona aquí? Porque estoy en el archivo del directorio donde tengo mi proyecto principal. Perdón, me falta el punto. Docker build API, punto, para decirle que lo corre desde la raíz. Y listo. Entonces con eso construí una imagen desde el Dockerfile. Ahora, si yo quiero ver el historial, Docker history mundial barra API, me va a permitir ver las capas de una imagen. Eso es clave para explicar la arquitectura. O sea, aquí es donde realmente yo voy a poder explicar entonces qué está pasando, cuál es la primera fase, cuál es la segunda fase y así sucesivamente. Podríamos entonces, hablando de esta API que acabamos de construir, podríamos pasar a inspeccionar la imagen. Entonces, lo escribí re mal. Docker image inspect mundial API. Y aquí nos va a dar los metadatos en JSON de las capas. Serían las capas, el punto .env, el entry point, todo lo que tengamos ahí. Y ahora también miremos con un nuevo comando el docker. ¿Qué pasa si yo pongo un docker tag?
mundial API, mundial API 2.b1. Con esto lo que yo estoy haciendo es etiquetar, ¿sí? Etiqueto una versión a una imagen, básicamente eso es. Eso, y como hace un momento yo hice un pull de un Hello World para una imagen que me sigue saliendo por ahí, voy a hacer un Docker RM de la imagen Hello World para eliminar una imagen. Y también podría borrar imágenes colgadas. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, un Docker image, perdón, que ya vemos que es para liberar el espacio. En este caso me libera 108 megas de algún lado. Eso en cuanto al grupo D. Ahora en el grupo E, recorro el ciclo de vida del contenedor tal cual la figura 3. Entonces, los de Docker tienen 5 ciclos de vida, como se pueden ver en la figura 3. Empieza en ejecución, pausado, pero también puede estar detenido, eliminado o volverlo a crear. Básicamente ese es el ciclo de vida de Docker. Eso, entonces, vamos a empezar por un Docker create name demo Postgres 16 Alpine para que nos cree sin ejecutar, simplemente crear. Docker start demo para decirle ahora sí que inicie un contenedor creado o detenido. En este caso, pues demo debería estar creado. Seguidamente vamos a usar un docker run rayate name demo 2 aquí y voy a poner un Postgres password igual x Postgres 2.16. Y lo que acabo de hacer es crear más iniciar directamente. Solo que en esta ocasión pues nos atrevemos un poco a más y le dimos una variable para su inicialización. Y si ponemos un docker ps, que es el que nos va a permitir revisar en este momento qué contenedores tenemos arriba, fíjense que tenemos demo 2. Por el contrario, esto solo me muestra los contenedores en ejecución, pero si yo quisiese ver todos, incluyendo los detenidos, pues debería escribir un docker ps barra y con eso ya voy a tener todos los contenedores que tengo, incluyendo los que no están corriendo, como en el caso de demo 2. Esto podría pausar, docker pause, demo 2, y eso me lo va a detener. Podría reanudar, entonces docker un pause demo 2. Eso me va a volver a levantar el contenedor. Podría detenerlo. Docker Docker stop demo 2. También podría detener para inicializar con un Docker restart demo 2. Y matar digamos que forzar un fin inmediato para el sig kill. Docker kill demo 2. Luego podemos ver claramente los logs del demo 2 donde nos va a decir información acerca de lo que esté pasando. Y si necesito entrar al contenedor, que es muy importante, lo que debo hacer es docker exec raya media it, y con eso ya le estoy diciendo que quiero ingresar. Ahora le voy a decir a qué contenedor quiero ingresar y como bash, ¿sí? Bueno, en este caso no está corriendo claramente porque lo eliminamos en la parte de arriba, ¿no? Pero digamos que eso sería esa sería la forma en la que ingresaría yo al contenedor docker stats
me va a permitir ver en tiempo real la CPU, la memoria, todo lo que esté comiendo. Y Docker stats no stream, pues básicamente también me va a decir el uso por contenedor. En este caso, pues mis contenedores están abajo. Entonces, Docker restart demo 2 y miremos si lo levanta. Este ya me lo levantó. Entonces, volvamos a escribir el Docker stats acá en el bash para que nos fijemos que primero cuando hacemos un exec it nos va a dejar entrar al contenedor. Y luego un Docker stats que me va a permitir ver en tiempo real el consumo de CPU y de memoria de los contenedores que estén corriendo. Y con un no stream me va a dar una lectura básicamente del momento en el que yo se lo pida. ¿Listo? Voy a eliminar Docker RM, demo y demo 2. Básicamente voy a eliminar los contenedores. Si yo hago eso, en este momento me va a pedir, lo que me va a pedir realmente es que yo tengo que detener demo. Demo seguramente que ya estaba detenido, entonces solo hay que detener demo 2. Ajá. Para luego sí poderlos eliminar. Bueno, demo ya se fue. Entonces eliminemos ahora. Bueno, ya se eliminaron. Ya se eliminaron. Efectivamente, ya no hay rastro de ellos. ¿Listo? Y si lo que yo quiero es detenerlos, pues básicamente lo único que tendría que hacer es un docker stop o docker down, dependiendo de la necesidad que tenga. ¿Listo? Vamos a hablar de la persistencia en el bloque F. Básicamente la persistencia pues, es hablar de los volúmenes. Hablar de los volúmenes es donde se guardan los datos fuera del ciclo de vida del contenedor. Por eso los datos sobreviven. Aunque yo borre el contenedor, pues ese volumen es el corazón del criterio de las pruebas, ¿no? Entonces, si yo escribo un docker volúmenes ls, me va a listar los volúmenes que yo tenga. En este momento ninguno. Si yo hago un docker volumen, perdón, es que lo escribí mal, volumen ls, ahora sí me va a mostrar los volúmenes que yo tengo en mi sistema instalados. Y si yo hago un docker volumen inspect mundial 2026, que es la aplicación Docker, es que lo escribí mal, perdón. Docker volume inspect, listo. No encuentro nada y es porque debería encontrarme la ruta y los metadatos del volumen, pero pues si en este caso no tengo, pues no me va a mostrar nada, tendría que crear algo. Entonces docker volume create datos demo. Listo. Y ahora sí un docker eso es para crearlo, ¿no? Y para eliminarlo sería un docker volumen rm datos demo. Y listo, eso sería todo. Luego vámonos a hablar del grupo G. El grupo G es hablar de los Docker Network, de las redes. Entonces Compose crea una red propia donde los servicios se van por nombre como API o DB. Básicamente ahí es donde vamos a ver los nombres que se van creando acá en el Docker Compose. En el Docker Compose se van creando DB y API, por ejemplo, que es cada uno de los servicios que se van a ir componiendo dentro de la red para luego intercomunicarlos, ¿sí? Entonces Compose crea una red propia donde los servicios se pueden ir llamando por el nombre. ¿Cómo puedo listar las redes? Docker Networks LS. Docker Networks Network LS. Ajá. Y aquí me va a mostrar, bueno, las redes en general.
un Docker Network inspect hacia el contenedor del mundial que se va a valorizar mucho ahora, en un momento que lo levante. Ve qué contenedores están en esa red básicamente. O un Docker Network Create Demo Net. Pues porque efectivamente en la parte de arriba no me lo va a mostrar porque no ha corrido. Tendría que correr una red, ¿no? Y por último vamos a hablar del último grupo, que sería entonces el Docker Compose, que es el de la orquestación. Ese es el que levanta y conecta varios contenedores con un solo archivo decorativo. Entonces, ahora sí lo que voy a hacer efectivamente es levantar. Inicialmente voy a construir las imágenes en el Compose, lo que tengo acá en el Compose, que sería la parte de la base de datos que para efecto de prueba, pues voy a tener este usuario, este password, esto, y del lado del API, pues entonces voy a darle un host, voy a darle un puerto, voy a darle todo exactamente igual. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que DB es lo que nos va a configurar Postgres, API es lo que nos va a configurar el servicio para podernos conectar con la base de datos y con el frontend. Se va a mapear por el puerto 3000 y va a salir por el puerto 3000. Eso quiere decir que en mi computador yo lo voy a percibir en el puerto 3000 y el contenedor lo va a correr a través del puerto 3000. Y muy importante, creamos un volumen mundial data. Básicamente es lo que se puede recuperar de toda la teoría. Ojo, esos volúmenes quedan instalados nativamente en el computador una vez. ¿Dónde? Aquí, en esta dirección. Entonces yo aquí le digo que todo eso va a quedar creado dentro de mi máquina local y ahí es donde se va a correr y ahí es donde el prune entra a revisar qué fue lo que quedó de basura y se lo va a llevar. Entonces vamos a construir con un Docker Compose Build. Vamos a construir la red, que en este caso estaría comprendida entre DB API y volúmenes. Cuando él va a construir API, entonces en API se va a encontrar con que nosotros lo vamos a mandar a un Dockerfile y ese Dockerfile me va a construir unas capas. Entonces fíjense que justamente él empieza a decirme, bueno, don. Eso quiere decir que cada una de las capas se fue construyendo de manera exitosa. Una vez las capas se construyen, lo que debemos hacer es levantar en segundo plano y con ese barra D lo que hacemos es eliminar ese log que queda corriendo. Listo, entonces Docker Compose App barra D. Esperamos un minuto a que se corra todo y listo, ya tenemos nuestro contenedor arriba y con un Docker Compose PS podemos analizar que efectivamente ya tengo corriendo entonces Mundial API y Mundial DB, que serían los contenedores que están acá en API y en DB. Y si de pronto no entendemos muy bien lo que está pasando en el CLI, pues simplemente podremos abrir el Docker Desktop y acá en el Docker Desktop nos vamos a encontrar con que tenemos pues la red o el Compose Stack y dentro tenemos los contenedores de la base de datos y el API que, como les decía, están corriendo por estos puertos específicamente. Si yo quiero ver si, por ejemplo, el API corrió, como el API está construida en Nest.js, pues lo que voy a hacer es un docker compose logs barra f API, porque así es como se llama el servicio, barra API. Y me va a decir que efectivamente Nest Application Successfully Started, es decir, que todo está corriendo perfectamente. Y si lo que yo quiero adicional es abrir PSQL dentro del contenedor, pues lo que tengo que hacer es, a ver, detengo esto, lo que tengo que hacer es ingresar. Entonces docker compose exec dbpsql raya u y le voy a poner entonces el usuario que si no estoy mal era mundial. Mundial
Raya de Mundial 2026. Ajá. A ver, Docker Compose. Este no aquí. Y listo. Ya estoy entonces dentro del PSQL de mi base de datos. Podría también borrar el volumen, resetear la base de datos y para eso lo haría entonces con un docker compose down raya v. Con down simplemente tumbaría los servicios y se mantendría el volumen y con raya v elimino entonces el volumen. Y listo, se remueve todo y puedo ver acá que no está. Entonces lo que voy a hacer en este momento es docker compose app para volver a levantar todo en un solo comando sin ningún problema y tener listo entonces ahora lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a ingresar a localhost 3000 y acá tengo entonces la convocatoria del mundial. Entonces vamos a registrar a Lionel Messi. Vamos a poner por ejemplo María Camila. No puedo ingresar comas. Eso. Y digamos que es de España y que no es capitán. En ese momento me muestra también, gracias al sistema de errores que quedó implementado, pues que esto no está bien escrito. Entonces 1.59, guardar y vamos a ver cómo acá persisten los datos. Entonces Lionel Messi, que es de Argentina, delantero 1.70, nació en tal fecha, que es capitán. María Camila, que no es capitán. Puedo viajar entre registrar y ver plantilla. Si yo en este momento vengo y hago un docker compose down y recargo, ya no voy a poder acceder a mi backend. Si me fijo en Docker Desktop, desaparecieron. Si vengo y analizo en Docker CLI, con un Docker PS no están, con un Docker PS tampoco está porque no están arriba, pero si vuelvo a levantar todo, si vuelvo a levantar todo, y vengo al navegador y refresco, vuelvo a tener los datos y puedo ver que los datos persistieron, puedo ver que sigue María Camila y Lionel Messi y también podría seguir registrando, ¿por qué no? Entonces voy a registrarme yo, 7, portero. Entonces, si nos fijamos, destruí los contenedores y los volví a crear desde cero y al recargar, los jugadores siguen estando ahí intactos. Eso demuestra que la base de datos es un sistema persistente e independiente del ciclo de vida del contenedor. Eh, Esto es, lógicamente, gracias al volumen que creamos, ¿sí? Entonces, en resumen, construí mis propias imágenes, levanté dos contenedores, orquesté con Compose una base de datos relacional eh, entre tablas, una interfaz web y demostré la persistencia real de los datos. Con esto recorrí toda la arquitectura de Docker y su ciclo de vida. Listo, entonces vamos a revisar que efectivamente la base de datos es relacional. Acá tenemos la tabla de jugadores que se va a ir llenando, la tabla de selecciones que tenía precargada y adicional a eso entonces vamos a mirar el diagrama de la relación entre ellas. ¿Listo? ¿Cómo logré todo eso? Bueno, gracias a justamente Nest.js que me permite a través de TypeORM crear las relaciones y unir básicamente a través de las entidades lo que hay. ¿Listo? Lo que necesito.
Por último, quisiese demostrar que por efectos claramente de demoras no registré 15, 16 jugadores, sino que pausé el video para registrarlos y demostrar que efectivamente puedo registrar más de 15 jugadores en, en los datos. ¿Cómo lo lograría? Bueno, simplemente mostrando Docker down, perdón, Docker compose down. Nuevamente vamos a ver cómo muere en este momento el contenedor, ¿cierto? Si vamos a revisar, desapareció el contenedor. Si hago un docker ps barra a, van a desaparecer. Y si vuelvo a levantar los contenedores, si vuelvo a levantar todos los contenedores, en teoría no debería haber desaparecido la información porque gracias a la persistencia de los datos, esta se va a mantener. Entonces es cuestión de esperar a que simplemente se vuelva a levantar el contenedor de la base de datos, el contenedor del backend, del frontend, recargamos y si vamos a ver plantilla, pues efectivamente vamos a ver cómo tenemos los datos nuevamente guardados. Muchas gracias, espero que tengan muy buen día y que estén muy bien.